Buenas noches, una vez más agradecido con el Señor porque nos permite reunirnos, estar en su presencia, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, dándole este tiempo a Él. Siempre tenemos que estar dando la gloria y la honra a quien la merece, que es al Padre, que es a Jesús y es al Espíritu Santo. Fíjense que vamos a ponerle al Señor un corazón dispuesto antes de empezar a leer los textos. Amadísimo Padre, me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Te pido que a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, me hagas hacedor de esta palabra. Te pido que permitas ver y seguir el ejemplo de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que vamos a leer dos temas en el nombre del Señor que permita poderlo leer y sobre todo que nos den discernimiento espiritual para poder hablar de él, ¿verdad? Que es uno, dice, la puerta estrecha. La puerta estrecha. Y el que es el siguiente es lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el primero, ¿verdad? La puerta estrecha. Es un Lucas 13, 22. Lo vamos a leer hasta el 30, si el Señor lo permite. ¿Me dicen cuando lo tengamos? Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades, dice, y aldeas, enseñando y encaminándose, dice, a Jerusalén. Fíjense que antes de continuar ahí algo importante tenemos que ver. Pasaba Jesús, dice, por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose, dice, a Jerusalén. Miren, ¿qué dijo Jesús en su momento? Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Es que usted, al igual que Jesús y yo, andemos siempre por cualquier lugar que estemos o con cualquier persona que estemos, y Él ponga a sentir en nuestros corazones que andemos predicando, que andemos hablando de su palabra, porque podemos ver, pasaba junto, dice, por ciudades y aldeas enseñando. O sea, Él no andaba perdiendo el tiempo, Él siempre vino a lo que el Padre lo mandó, que fue a regar el Evangelio o a predicar su palabra en todo momento. Podemos ver lo que hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Se habla del Padre, se habla de Jesús y se habla del Espíritu Santo. Y Jesús en su momento, no tengo el texto, pero donde dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Lo leemos en el Señor, porque eso es cuando el Señor estaba con la mujer samaritana y ellos pensaban que le había ofrecido de comer, porque ellos siempre andaban pensando, básicamente, cuando no andamos como es con el Señor, andamos como dice, más pensando en las cosas terrenales, en las cosas que perecen antes que con Él. Y Él le dijo, mi comida es que haga siempre la voluntad de mi Padre, y Él siempre andaba haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, dice, que muchos procurarán entrar y no podrán. Todavía hay mucha gente que no ha querido entender que si no se ponen a cuenta con el Señor, se le va a hacer bastante difícil entrar. Porque el Señor me trae a memoria, por ejemplo, cuando Noé, él mismo con su dedo, selló esa puerta. ¿No le creyeron? ¿Cuántos años estuvo Noé, el Señor a través de Noé, queriendo que la gente entrara? Como 100 años, diciéndoles que iba a haber un diluvio y que iba a pasar todo lo que la Escritura dice. Por eso tenemos que saber, en la Escritura nada se pasa de alto. Él dijo que iba a ocurrir y ocurrió. Y lo mismo va a ocurrir cuando también nos dicen en otra parte que va a pasar lo mismo cuando Noé, que van a estar otros dando el casamiento, otros casando, otros comiendo, otros bebiendo y haciendo lo que no agrada al Señor, y se van a quedar, y deben de tener ese recordatorio. Lo que ha pasado en el tiempo pasado, tenemos que saber que tenemos
un Dios de perdón, que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Jesús que aboga por usted y por mí. Pero tenemos que estar siempre con Él y para Él. La gente debe de quitarse ya eso de decir, es que voy a esperar un poquito más para ir a los pies de Jesús. Tenemos que estar con Él ya, porque el tiempo es ya para cada uno de nosotros. Procurar entrar, dice, procurarán entrar y no podrán. ¿Y cuándo es cuando la gente no puede entrar? Cuando ya la persona lo quiere hacer hasta en el último momento, como pasó cuando Noé. Fíjense que me pone por ratos el Señor a pensar, cuando hablo con el Señor, en que fueron más sensatos, más sabios, más obedientes los animales. Porque ustedes pueden saber que no sé cuánta multitud de personas había, pero de la multitud de las personas, hablando de las personas que dicen que son racionales, ¿verdad? Solo entraron 8 y los animales sí entraron. O sea, tuvieron más conocimiento los animales que las mismas personas que se perdieron. Entonces podemos ver que si la gente sigue en la misma situación, van a pasar la misma situación que pasaron ellos en el momento. La gente dice, por ejemplo, pero es que el Señor ya puso un pacto donde no va a haber otro diluvio. Yo entiendo, comprendo esa parte, y si lo dice el Señor en su palabra es porque se va a cumplir. Pero el Señor está hablando de que la puerta se va a cerrar. ¿Cuál puerta? La puerta de salvación. ¿Cuál es la puerta de salvación? Es Jesucristo en su vida, es Jesucristo en su corazón. Y eso es lo que tienen que entender. 25. Después que el padre de familia se haya levantado, dice, y cerrada la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. O sea, lo va a desconocer. ¿Y por qué lo va a desconocer? Porque también ustedes que no han querido estar con Jesús, lo han desconocido. No es porque Él no quiere, no, es porque lo han visto de menos, les ha interesado más cualquier cosa del mundo, menos la palabra. Entonces, por esa razón, va a suceder esas cosas. Vamos a repetirlo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, dice, empezarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Pero por la misma desobediencia que han tenido cuando han tenido la oportunidad. Si recuerdan el texto, por ejemplo, de las 10 vírgenes, fueron 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Y qué pasó con las 5 sensatas? Cuando vino el esposo, cuando vino el Padre Celestial, estaban pendientes, estaban presentes, estaban llenas de esa unción, de ese aceite para recibirlo. ¿Y qué pasó con las otras 5 insensatas? Cuando vinieron, ya el esposo había cerrado la puerta. Y las 10 estaban con el mismo propósito, pero hay quienes se mantuvieron haciendo la voluntad. Como dice Jesús, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Así es como cada uno de nosotros debemos de estar en todo momento. 26. Entonces comenzaréis, dice, a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Oiga bien lo que dice, repito. Entonces comenzaréis, dice, a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Sí, pero el Señor ahí le dice a los que no han querido que sí estuviste ahí, pero solo estaba, por decir así como dicen, el bojote de carne o la carne, pero en realidad lo que estaba más era en chismografía, lo que más estaba como que por decir con el teléfono celular, que dicen, es que yo tengo el teléfono celular porque aquí tengo la Biblia, y tal vez se esté engañando solo, porque tal vez está en otras cosas que no son agradables al Señor. Porque mucha gente eso dice, tengo el teléfono porque estoy viendo la Biblia, y de repente está leyendo mensajes. Entonces, ¿estaba ahí en la reunión? Sí, pero no estaba
el testigo, por decir el cuerpo, pero no estaba el corazón, no había una disposición. No había una disposición. Repito. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Sí, empezarán a decir eso, pero el Señor les dice en su momento, o les va a decir, de labios me honraste, pero dentro de ti, en el corazón, nunca estuve yo. Eso es lo que el Padre va a decir, eso es lo que Jesús va a decir, eso es lo que el Espíritu Santo va a decir. Nunca estuve adentro. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, para que Él more, para que Él viva, para que Él disponga de cada uno de nosotros en todo momento. Y si está Jesús en nuestra vida, vamos a estar atentos siempre a la voluntad del Padre. 27. Pero os dirá, dice, os digo que no sé de dónde soy. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hay una parte en el texto, por ejemplo, donde dice que le van a decir muchos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero ¿quiénes lo van a hacer? Se cumplió el milagro, sí, pero porque lo hicieron en el nombre del Señor Jesucristo, no porque estaban con Él, que son cosas diferentes. Ustedes pueden saber, los que han leído la Escritura, que cuando el Señor mandó, por ejemplo, los primeros 12 apóstoles a predicar, a echar fuera demonios y todo, también andaba Judas, pero no era un hijo de salvación, era un hijo de perdición, era un hijo que solo venía con un propósito. Entonces tenemos que saber que ahí es donde el Señor les va a decir así, pero os digo que dije que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad, porque el Señor sabe que hay quienes han estado en las cosas del Señor, no por amor al Padre, no por amor a Jesús, no por amor al Espíritu Santo, no por amor al prójimo, sino por amor, como Judas, a la bolsita, por conveniencia al dinero, por conveniencia al diezmo, por conveniencia a las ofrendas, pero no por amor a las almas. Si ustedes pueden ver, Jesús siempre anduvo por amor a las almas, no anduvo interesado en lo demás. La gente en la tierra ocupa, sí, pero primero lo primero las almas, ¿verdad? Primero Jesús y luego las almas con ellas, porque fuera de Él nada podemos hacer, como lo mencionan en Juan 15:5, 28. Ahí será, dice, el llanto y el crujir de dientes cuando veas, ¿sabes qué bien lo que dice? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, o sea, afuera, aparte. O sea, tenemos que saber que el Señor nos va a dar el entendimiento, nos va a dar el discernimiento a través del Espíritu Santo para reconocer en ese momento a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. ¿Y por qué digo que el Señor lo va a hacer que lo reconozcamos, aunque nunca lo hayamos visto antes, en ese momento? Porque podemos ver cuando Él se apartó con Juan y no me acuerdo, con Juan y Pedro, y ellos le dijeron, Señor, se sintieron regocijados y conocieron a Abraham, a Isaac y los que Él menciona aquí. ¿Y cómo los conocieron si nunca lo habían visto? Porque eso se lo va a revelar a ustedes y a mí, mi Padre Celestial. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Cuando veáis, dice, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, allí es donde va a ser, dice el Señor, el crujir de dientes. Porque por mucho que el Señor habla la palabra, hay quienes se han quedado con oídos cerrados. No pueden oír, no pueden ver, aunque oyen, no perciben, porque pasan escuchando la palabra, puede ser a través de la radio, a través del televisor, o porque fueron en su momento a una iglesia, pero solo fue, como dice, el testigo, pero nunca estuvieron recibiendo la palabra.
en el reino de Dios, dice, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán, dice, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Tenemos que saber que la puerta es estrecha. La puerta ancha, casi todo el mundo sabe que lleva a la perdición. La puerta estrecha lo lleva a la vida eterna, a usted y a mí. Así de que usted no ande pensando en que la vida del cristiano es difícil. No, es difícil cuando quiere seguir haciendo la voluntad del que no es digno de mencionar. Es difícil cuando quiere seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo. Es difícil porque quiere seguir el bolo bebiendo, el que fuma fumando, el que mujerea mujereando, el drogadicto drogándose, el que es chismoso chismografiando. Pero tenemos que estar con Él para poder entrar en esa puerta estrecha. Miren que vamos a pasar al segundo tema. Lo que cuesta seguir a Cristo. Oigan bien, lo vamos a leer en el Señor y que Él nos dé el discernimiento espiritual para poder entender qué debemos de hacer, qué es lo que el Padre, qué es lo que Jesús, qué es lo que el Espíritu Santo le dice a usted y me lo dice a mí. Miren lo que dice. 14. Lucas, perdón, sí. 14, 25. Lucas 14, 25. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recuerde que el Señor dice en una parte en la Escritura: el que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno de mí. Aquí donde dice, por ejemplo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, quítense de la cabeza que es que el Señor quiere que usted o que yo aborrezca a su esposa, o la esposa a su esposo, o el padre a su hijo, o a su hermano o a su hermana. No, lo que Él le dice a usted y me dice a mí es que primero es el Padre, es Jesús y es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tengo que darle prioridad primero? Es a ellos. No es que tengo que aborrecer yo a mi esposa. Aquí dice aborrece, si yo entiendo que así dice ahí. Pero no es que voy a aborrecer a mi esposa, no es que voy a aborrecer a mis amigos, no es que voy a aborrecer a mis hermanos. No, tengo que saber que primero es lo primero. Primero es el Padre, primero Jesús, primero el Espíritu Santo, y después viene mi esposa, mis hijos, el trabajo, mis amigos y todo lo demás. Pero tengo que saber que a quien tengo que darle prioridad primero es a mi Padre Celestial a través de su Hijo amado y de su Espíritu Santo. Aborrece a su padre y a su madre, dice, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dice su propia vida? Que tenemos que olvidarnos de hacer lo que hacíamos. Volviendo a repetir, el bolo, que deje de beber. El que anda en chismografía, que deje chismografía. El que le gusta el pleito, que deje de pelear. El que le gusta hacer malas cosas, que deje de hacerlo. Si nosotros hacemos todo lo que a Él le agrada, porque eso es lo que Él quiere, que cambiemos. Y en una parte de la Escritura dice que los cristianos somos nuevas criaturas. Pero ¿cuándo usted y yo somos nuevas criaturas? Estando con Él, viviendo su plenitud con Él. Luego dice el 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo o mi hermano. Aquí dice discípulo, pero recuerden que si leemos primera de Juan 1 o Juan 1:11, ahí nos dice que somos hermanos.
Y el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando él dice, llevar mi cruz, significa ser como era él, con humildad, con mansedumbre. No es que me van a ir a crucificar como lo crucificaron a él, no. Claro, en una parte, por ejemplo, Pedro dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. He crucificado mi carne. O sea, he dejado de hacer lo que le agradaba a la carne. Beber, drogarse, todo lo que no le agrada, lo que no es para el Señor. Entonces, dejando de hacer esas cosas, agradamos al Señor. Cuando hacíamos esas cosas, agradamos al que nos vino a mencionar. Entonces tenemos que saber, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, si querés ser un hermano de Jesús, tenés que andar con él, tenés que vivir como él, tenés que tener humildad, tenés que tener mansedumbre, tenés que tener templanza, tenés que tener confianza, porque él sabe que estaba con el Padre. Usted sabe que Jesús tenía al Padre, y usted sabe que tiene al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, pero tenemos que estar haciendo las cosas que a él le agradan. Entonces, crucificar la carne significa dejar de hacer las cosas que no le agradan a él y hacer la voluntad. Jesús me permite mencionarlo siempre cuando él dice, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Andar hablando del Señor, del Padre, andar predicando, llevando su misericordia, llevando su enseñanza en todo momento, de todo y en todo. Luego nos dice el 28, porque ¿quién de vosotros, oiga bien, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Oiga bien, lo que necesita para acabarla. El Señor nos pone un ejemplo ahí, repito, porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, el Señor lo que le dice a usted y a mí es, ¿me vas a seguir? ¿Estás seguro? Tenerlo, por decir así, los gastos. Ya echaste las medidas que no te va a dar pena cuando te diga, ahí viene el santulón, ahí viene el cristiano. Porque eso es lo que el Señor lo demanda, porque podemos ver el que sigue, para que lo entendamos un poquito mejor. Porque para que miremos ahí, no sea, dice, que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabar, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. O sea, burla tuya o burla mía, pero el Señor que sé que no va a ser así. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que estar seguros de que queremos seguir a Jesús. ¿De qué manera? Haciendo siempre lo que a él le agrada. ¿Que se van a burlar? Está bien, pero no me interesa. ¿Me tiene que preocupar? No. Entonces ahí es donde dice él, tenés que estar seguro, porque no vaya a ser que quedando, por decir, con el arranque a medio palo, luego digan, bueno, y no es ese el que tenía pisto para construir. Pero en el caso diferente que el Señor nos demuestra, y no es ese el cristiano, y no es ese el que andaba predicando, y ahora anda bolo, ahora anda drogadicto, ahora anda en fiestas, ahora anda en chimografías. A eso se refiere el Señor. Que tengan cuidado, no vaya a ser que después queden en burla. Pero si nosotros nos mantenemos con él, ¿quién contra nosotros? Si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Repito, no sea, dice, que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabar, cuando dice no sea que hayas puesto el cimiento, o sea, no sea que hayas puesto la mano en el arado y se burlen de ti, porque no empezaste cuando ya estabas con el surco todo pando, como cuando las personas andan bolos, que empiezan a caminar derecho y después no caben en toda la calle. No sea, pues, dice, que haya puesto el cimiento y no puedas acabarlo. Todo lo que vean, dice, comiencen, dice, a hacer burla de él. O sea, que se burlen de ti, pero nadie se va a burlar de ti si te mantienes con Jesús en el camino. Porque no es por la fuerza de nosotros, no es por tu fuerza, no es por mi fuerza, sino por la fuerza de Jesús en tu vida, en mi vida. Porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos lava, Él es el que nos santifica cada momento. En Juan, está en un Juan donde dice el Señor Jesús,
yo me santifico a mí mismo. ¿Por qué dice yo me santifico a mí mismo? Porque Él vive en tu vida, Él mora en tu corazón, Él vino, Él determinó a través del Padre venir del cielo, el Padre Jesús, a morar en ti. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber, tenemos que entender y tenemos que vivir esa plenitud. Comiencen a hacer burla de Él, o sea, de ti si fallas, pero en el nombre del Señor Jesucristo que no vamos a fallar. Diciendo, este es el hombre ese. Comenzó a edificar y no pudo acabar. Recuerden que usted y yo, la obra de nosotros, la obra somos nosotros en las manos de Jesús, en las manos del Padre, en las manos del Espíritu Santo. Y toda obra que mi Padre comienza, la termina. ¿Y cómo la termina? No a media, sino perfeccionándola en un 100%. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarlo. ¿O qué rey al marchar, dice, a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente, dice, con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía, dice, un embajador y le pide condiciones de paz. Les voy a poner un ejemplo en el Señor, en mi vida. Cuando el Señor llegó a mi vida, yo me sentía, no sé cómo llamarlo, cuando uno le pone un poquito, ¿le falta? ¿Cómo se llama? Como inseguridad, es correcto ahí, como inseguridad. ¿Y por qué me sentía como inseguridad? Porque yo le decía, Señor, yo solo no puedo. Solo no puedo. ¿Por qué digo que solo no puedo? Porque sentía que solo podía decaer. Pero si tú me agarras de tu mano o con tu mano, sé que soy más que vencedor. Y sé que nadie podrá verme derrotado. Y eso estuve constantemente pidiéndole a Él para que siempre me llevara de su mano. Y aquí estoy, agradecido con el Padre, agradecido con el Señor Jesucristo y agradecido con el Espíritu Santo, porque sé que Él me guarda siempre, hoy, mañana y siempre, y hasta que dice, hasta la eternidad. Y así debe saber cada uno de ustedes que son guardados a través del Padre, con Jesús y del Espíritu Santo. 33. Así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, aquí le dice Jesús, aquí le dice el Padre, si no dejas de seguir haciendo lo que estabas haciendo, no podés ser mi discípulo. Por ejemplo, la mujer adúltera, el Señor le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ella le dijo, nadie, Señor. Y Él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, deja de seguir sirviéndole al que no es digno de mencionar. O sea, empezar a hacer las cosas que a mí me agradan. Empezar a tener esa humildad, empezar a tener esa mansedumbre, empezar a hacer las cosas buenas. Someta todo pensamiento, no usted, sino pídale al Padre, pídale a Jesús que sea Él sometiendo su carácter, sus malos pensamientos, que controle la vista, porque por la vista es la ventana al corazón. Para hacer cosas malas hay que tener mucho cuidado, pero hay que estar siempre viviendo esa plenitud con Él y para Él. Repito este mismo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando no renuncia a todo lo que posee, hablemos de que renunciar a la familia. ¿Qué? O sea, primero vas a ir a lo del Señor. No vas a quitarte la familia. Renunciar al trabajo. ¿Vas a trabajar? Sí, pero el tiempo del Señor es del Señor. Renunciar a la casa. ¿Por qué? Disponer ese tiempo para el Señor. Renunciar al carro nuevo o carro viejo, lo que sea. Porque ese tiempo es del Señor. Y luego el Señor te va a permitir disfrutar lo que tenés. Pero primero, renunciar a la riqueza. No es que vas a dejar de trabajar, pero primero lo primero. La riqueza espiritual. Hacer tesoros en el cielo. No en la tierra, porque en la tierra
el orín y la polía lo destruyen, lo corroen. Mientras que los tesoros celestiales no les pasa absolutamente nada. Y con esto cerramos un Lamentaciones 3, 22. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice el Señor aquí en Lamentaciones 3, 22. Para que sepamos, para que nos demos cuenta, dice aquí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que el Señor le dice a usted y me dice a mí que los va a mantener, sea que lleguemos jóvenes o sea que lleguemos como ando yo canoso hasta el final, pero Él siempre va a tener la paciencia de estarlo guardando a usted y a mí en todo momento. Pero gracias a Él nosotros ya estamos con Él. Pero para los que todavía no están, aunque sea mayores, aunque sea Lamentaciones después de Jeremías, repito, la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Mi porción es Jehová, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, en Él confío. Ahí dice esperaré, está bien, pero en Él confío. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud. O sea, llevar el yugo de su juventud. ¿Cuál yugo? El yugo de Jesús. Él dice poner mi yugo, que es manso y ligero y humilde de corazón. Tenemos que saber que tenemos que estar en esa plenitud con Él. Rápido, leo el 31 y 32. Porque el Señor no desecha para siempre. O sea, cuando un hijo falla, cuando un hijo está fuera del Señor, oiga bien, no desecha. Lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Arrepentirse. Y cuando el hijo o la persona se arrepiente, también mi Padre Celestial se arrepiente de hacer lo que pensaba hacer a esa persona. Antes dice, si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Que el Señor me lo bendiga más de lo que ya son bendecidos. Y solo repitamos con el Señor: amadísimo Padre, te pido que atesores en mi corazón esta preciosa palabra que he recibido esta noche. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestros pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.